buenas tardes. Mi nombre es Aililo Victoria y hoy les voy a hablar de la educación lancasteriana y la educación libertaria. La educación lancasteriana, también llamada la escuela antigua, este sistema fue introducido en México por Manuel Codorniu, fundador del periódico El Sol, quien había llegado al país junto con el virrey Odojo en 1821. En 1822 se fundó una asociación con el fin de promover la educación primaria entre las clases pobres, llamada Compañía Lancasteriana. El sistema era de enseñanza mutua, sistema lancasteriano. Su técnica consistía en que los alumnos más avanzados enseñaban a los demás compañeros. Como podemos observar en esta imagen, fue la primera escuela llamada El Sol, que estuvo en el edificio que había ocupado en la Inquisición. En 1823 abrió una segunda escuela llamada Filantropia en el ex-convento de Belén, que es la que podemos apreciar en esta imagen, y asimismo fue fundada la primera normal en el país. El examen para ingresar consistía en conocimientos sobre el catecismo, lectura, escritura y aritmética, además de las reglas de enteros y quebrados, así como números decimales, reglas gramaticales y de ortografía. Aquellos eran aprobados y que contaban con la edad de 20 años, se les otorgaba un diploma de profesor de enseñanza mutua. En 1842, el gobierno entregó a la Compañía Lancasteriana la dirección de la institución primaria de toda la República Mexicana. Se utilizaba una nueva reforma y técnica pedagógica en la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros mediante el método Lancaster. Un solo maestro podía ser 200 hasta 1000 alumnos. Los alumnos eran divididos en grupos de 10. Cada grupo contaba con un monitor. Las materias impartidas eran escritura, la aritmética, doctrina cristiana y lectura. Todas las mañanas los alumnos se formaba en línea para la inspección de cara, manos, uñas, ropa y zapatos. Todo debía estar perfectamente limpio y según las reglas. Se regían por mérito y o castigo. Los castigos más comunes era colgarle al alumno una tarjeta de castigo o arrodillarlo en una esquina del salón de clases, a veces sosteniendo piedras pesadas o varios libros en las manos. Incluso también poniéndoles orejas de burro frente a sus demás compañeros. Cuando los niños cometían faltas más serias, eran llevados con el director para recibir golpes. En esta imagen podemos apreciar cómo un maestro o alumno golpes con los alumnos y se puede ver que el alumno está asustado por el maestro. Y también en conclusión vemos que en este sistema los alumnos no solo eran libres de pensar, tampoco podían expresar sus ideas y mucho menos sus creencias o ideologías, ya que en esta estaba completamente basado en el miedo y sometimiento tanto de la iglesia como del Estado. Tanto los alumnos como maestros estaban controlados y el autoritarismo junto con el abuso del poder era lo que regía ese tipo de escuelas y educación. El alumno era completamente excluido e incluso muchas veces ridiculizado frente a sus compañeros. En la educación lancasteriana la única autoridad la tenía el director, basado en creencias tanto religiosas como en premios y castigos, lo que no les permitía una convivencia armónica, sino todo lo contrario, generando miedo y hasta odio algunas veces por parte de alumnos como de maestros. Una educación donde no existía amor ni respeto por la individualidad y mucho menos empatía hacia los demás. Una educación basada en el miedo no les permitía un crecimiento personal ni un desarrollo íntegro de todas las habilidades o capacidades. A diferencia de la antigua escuela lancasteriana, que se basaba en un régimen completamente autoritario y sumamente estricto, donde los alumnos no podían pensar por sí mismos y mucho menos formarse un criterio propio, veremos ahora la educación libertaria. Y esta corriente educativa persigue conseguir un método de aprendizaje en el cual las personas se desarrollen libremente sin que nadie imponga ningún tipo de autoridad.
La educación libertaria en nuestro país, sus comienzos con la Constitución de 1857, concentra lo dispuesto por las leyes de reforma, haciendo a un lado a la Iglesia, quien se había encargado de la educación hasta ese momento. Desde entonces, el sistema educativo mexicano ha pasado por diversos cambios sociales. Algunos impulsaron que la educación y otros la mantuvieron estancada. Y es ahí donde las políticas educativas tienen un papel importante en busca del bienestar, reconociendo la importancia de la educación mediante reformas educativas. La educación libre tiene sus orígenes en la pedagogía libertaria ligada a los movimientos sociales y políticos anarquistas, donde su filosofía está basada en una sociedad igualitaria, justa, responsable, solidaria y participativa y libre. La educación libertaria se basa en algunos principios como son dar libertad a los individuos siempre basándose en el respeto, sin autoritarismo y permitiendo que las decisiones sean tomadas colectivamente, tomando en cuenta la autonomía sin diferencias sociales ni creencias religiosas o políticas. Y en un punto importante es de que los alumnos no puedan ser evaluados mediante exámenes, ya que se considera una forma de presión y competitividad. En esta imagen podemos apreciar que la niña es libre de decidir lo que ella quiere ser y hacer, y así se expresa con el amor hacia la naturaleza y hacia ella misma. Y hay una diferencia entre el concepto de pedagogía y el de educación. La pedagogía se ocupa del pensamiento acerca de lo que es la educación o lo que se debería hacer, así como la implementación de técnicas educativas para facilitarla, mientras que la educación es la práctica, la realidad que se vive día a día dentro del aula escolar. Sin embargo, los dos están conectados y importantes para son importantes para identificar la finalidad de los procesos educativos, y es donde tenemos que preguntarnos lo siguiente: educar a personas que se adapten a este tipo de sociedad actual, incluyendo sus creencias, ideologías y costumbres, o educar personas con pensamiento libre e implicadas en la transformación de nuestra sociedad. En conclusión, es necesario entender que cada individuo es único y repetible, cada ser humano, independientemente de su educación, incluso dentro de su propio núcleo familiar o su entorno, tiene una personalidad auténtica, experiencias propias, así como creencias, ideologías y pensamientos propios. En conclusión, podemos ver que el embrión es único y irrepetible, y cada uno tiene distintas formas de pensar y también de amar propio, creencias o ideologías. Y también tenemos de acuerdo con ellos será su proyección, su percepción de la realidad, así como su implicación y aportación a nuestra sociedad. Por lo que no es realista pretender que se puede llegar a una sociedad solidaria y sin privilegios desde el autoritarismo, como tampoco alcanzar una sociedad igualitaria y justa solamente desde las aulas escolares. Todo también dependerá en gran medida de cada individuo. Si bien es cierto, la educación recibida contribuye en gran medida a su conocimiento, formación, desarrollo y crecimiento personal, también es verdad que no podemos pretender que sea la única base que sustente sus creencias, sus pensamientos, criterios o adaptación social. Y también es importante señalar que la conciencia individual, así como su propia percepción de la realidad en el que está inmerso, constituye un factor determinante para su propia formación y función de nuestra sociedad. Y aquí, como podemos apreciar, nos habla de la percepción social y dice que es influenciada por los factores sociales y culturales que rodean al individuo, y es el estudio de la influencia social sobre la percepción mediante la enseñanza mutua, y lo analizamos. También es importante señalar que la conciencia individual, así como su propia percepción de la realidad en la que inmerso, constituye un factor determinante para su propia formación y función dentro de nuestra sociedad. Si bien es cierto, la libertad es necesaria y es un derecho individual, también es importante crear normas para la sana convivencia, igual que es establecer límites claros que no nos permiten respetar a los demás.
y ser respetados como individuos y de esa forma poder establecer relaciones plenas y armónicas. Y también aquí podemos apreciar cómo establecer la norma y marcar límites. También es ofrecer seguridad y confianza, consecuencias de sus conductas y la autodisciplina, y también es bueno decir no. Y el trabajo comunitario y grupal, donde todos sean partícipes y no se sientan excluidos, donde también todos sean libres de expresar sus sentimientos y emociones y pensamientos sobre ciertos temas o incluso circunstancias personales que se estén viviendo. En esta imagen podemos apreciar que es un grupo de niños y el maestro está haciendo que ellos sean incluidos con sus demás compañeros y expresen sus emociones y sentimientos hacia ciertos temas para que ellos tengan un ámbito muy bueno y una educación y se integre. Y actualmente, a pesar de las reformas en la educación y nuevas técnicas implementadas, la educación en nuestro país todavía tiene un rezago, y no es solamente un rezago social, sino también un rezago a nivel escolar, donde la mayoría de los alumnos no alcanzan el aprendizaje esperados, y algunos todavía de manera autónoma memorizan textos o copian y pegan en internet sin tener muchos conocimientos de un tema en específico. Un rezago escolar donde los alumnos muchas veces no son capaces de poder integrar toda la información y procesarla a nivel mental y consciente. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, luego nosotros sacamos la información de internet y copiamos y pegamos, pero en realidad no tenemos conocimiento del aprendido y pues de esa manera no nos sirve para nuestra reforma educativa porque no tenemos el rezago. La mayoría de las veces es debido a una falta de interés o falta de percepción sobre la materia, o bien porque no se nos dan las técnicas suficientes, herramientas necesarias para desarrollar libremente su creatividad, habilidad y capacidades intelectuales. En esta imagen podemos apreciar que son para niños de preescolar, que ellos pueden desarrollar mediante estas herramientas su creatividad, habilidad, capacidades y entre otras. Y también podemos apreciar de que les sirve también para su desarrollo motriz y intelectual. Recordemos que cada individuo posee habilidades y capacidades propias, así como criterios propios, y cada ser tiene su propio ritmo de aprendizaje y desarrollo, y que es básico el acompañamiento del maestro durante ese proceso. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser creativo, que posee todas las herramientas para desarrollar sus capacidades y habilidades, dando lugar a espacios y estructuras diversas que poseen mayor libertad para que los niños más pequeños de preescolar e incluso de primaria, donde los pequeños sean libres de crear y experimentar por sí mismos. En esta imagen podemos apreciar que las niñas se están expresando libremente y experimentan texturas con la arena, y de esa manera les sirve mucho para su desarrollo y su capacidad mental. Y se pueden experimentar ellas por sí mismas, como se puede ver en la imagen, y mostrar habilidades y la naturaleza. Y también deben ser espacios o lugares donde cada niño pueda expresarse el mismo en diferentes áreas sin necesidad de sentirse criticado, juzgado, señalado por ser diferentes a los demás. Recordemos que en cualquier sociedad se requieren individuos auténticos con pensamientos creativos que sean capaces de desarrollar todas sus habilidades y capacidades para crear una sociedad justa y plena. Y como podemos apreciar en esta imagen, son diferentes niños que cada uno está desarrollando sus pensamientos críticos y son capaces de desarrollar diferentes habilidades y capacidades porque cada uno piensa diferente y actúa diferente, y para que sea una sociedad justa y plena de esta manera, sin sentirse criticado, juzgado o señalado por ser diferente ante la sociedad y hacia los demás. Al ser escuchadas sus propias necesidades desde su tierna infancia y ser empáticos con ellas, estamos ayudando a formar hombres y mujeres más seguros de sí mismos, con objetivos más claros sobre su rol en la sociedad. Y sobre todo seres más conscientes de ellos mismos, de los demás y del entorno que les rodea, incluyendo su propio hábitat y todos los ecosistemas. En la primera imagen, como podemos observar, son niños que cuidan el medio ambiente y la naturaleza,
les importa el futuro, lo que pase con la naturaleza, entre otras cosas. Y en la segunda imagen podemos apreciar una imagen que es una niña recogiendo basura y después la va a reciclar, y de esa manera va a crear al mundo que sea más consciente de que no debe contaminar, y pues le ayuda más para mejorar al planeta y a la sociedad para que aprenda de ello. Como pedagogos, maestros y padres de familia, debemos recordar que la educación es libre pero también integrativa. De esa manera estamos contribuyendo a un mundo mejor y no solamente a nivel cultural, social, económico o educativo, sino también a crear una mayor conciencia sobre el cuidado y protección de las especies, flora, fauna, así como ríos, mares y océanos. De esa manera estaremos creando a seres más conscientes con el conocimiento suficiente para aprender a vivir en armonía como los demás y en la naturaleza. En esta imagen podemos apreciar cómo el niño muestra empatía del humano con los animales, y de esta manera nos sirve para aprender a vivir con armonía y así mejorar y tomar conciencia de la protección de las especies, flora y fauna, así como ríos, mares y océanos, y de esta manera nos sirve para nivel cultural, social y hacia los demás. Entenderemos que los ecosistemas no pueden ser depredados sin control ni medida, lo mismo que nuestro entorno, solo basándonos en un crecimiento tecnológico y económico y dejando a un lado el crecimiento personal o espiritual. Porque lo único que haremos será un autodestruirnos, así como nuestro planeta, y lo que estamos enfrentando actualmente con el COVID-19 es un claro reflejo de ello, porque sin importar si es un arma biológica creada por algún gobierno con fines destructivos o fue ocasionada por el consumo de un animal silvestre, la realidad es que hoy en día todos tenemos inmersos en una cuarentena indefinida, donde no solamente los sistemas de salud están colapsando, sino también todos los recursos a nivel mundial están siendo consumidos. La producción industrial está muy limitada a la economía y está siendo devastada, así que formar seres íntegros capaces de formar amor, unidad, compasión y empatía hacia el entorno, incluyendo los animales y nuestra tierra, que finalmente es nuestro hogar, es y será una prioridad si realmente queremos sobrevivir como especie humana. En esta imagen podemos apreciar que el niño muestra empatía con el animal y le da de comer mediante un biberón, y el amor hacia la naturaleza, porque finalmente de esa manera podemos ver cómo sobrevivir como una especie humana y tomemos conciencia de ello. En esta cuarentena hemos sido espectadores como de muchas especies de animales, incluso en algunas se presentan extintas, hoy están saliendo a la superficie, en bosques cercanos a las ciudades, calles y hasta canales o ríos donde ya no estaban presentes. Eso nos habla de la depredación, así como la falta de amor y conciencia del ser humano, que poniendo como prioridad sus actividades económicas, hizo a un lado la preservación y supervivencia de los demás especies que coexisten en nosotros, y la mayoría de las veces fuimos nosotros quienes tomamos parte de su territorio y hábitat para crear construcciones y edificar estructuras humanas en el beneficio del hombre y de su avance tecnológico. Este link nos muestra claramente durante la cuarentena y cómo ellos toman que realmente siempre les perteneció. Hay que recordar siempre que todos los ecosistemas están conectados entre sí, no somos islas, y si queremos realmente sobrevivir y preservar la vida en este planeta será necesario aprender a cuidar la vida y respetarla para coexistir en armonía en nuestro entorno. Este tema debería ser prioritario también en todos los niveles escolares para formar seres más conscientes de la realidad actual y sobre todo para que el ser humano aprenda a amar a la tierra y toda forma de la vida, no desde su propio beneficio personal o económico, sino más bien desde su conciencia y espíritu, para que pueda darse cuenta que todo lo que formamos una comunidad, entre todos nos retroalimentamos.
Darnos cuenta de esta realidad será el primer paso a la transformación de toma de conciencia en el hombre, y el segundo paso en la evolución humana será poder tocar nuestra propia ciencia y la de forma de vida existente, y comprendiendo que todos estamos conectados y que junto con la naturaleza de forma de vida formamos parte de una unidad. De esta manera podemos tomar conciencia de que los ecosistemas y así de esta manera tenemos que, si realmente queremos sobrevivir, tenemos que cuidar el planeta y cuidar a la vida y respetarla para poder estar en armonía en nuestro entorno con los animales y las personas. Y también este tema debería pues, ser muy consciente para clases, porque necesitamos concientizar más a las personas para que cuiden a su medio ambiente, porque muchas personas no lo hacen, tiran basura, contaminan mares y ríos, contaminan los bosques mediante incendios, entre otras cosas. También hay que tener en cuenta que hay que tener conciencia sobre ello y un espíritu hacia las demás personas y la humanidad, y conciencia y el amor hacia los demás y hacia los animales, entre otras cosas. Y de esta manera podemos ayudar al medio ambiente para que no se vaya extinguiendo poco a poco los animalitos, y de esta manera, y el ser humano también, y pues de esta manera pues para que estamos todos conectados junto con la naturaleza y apoyar a la naturaleza, y conectarnos junto con ellos. Y en este lado son las bibliografías. Estas son de la educación lancasteriana, que nos hablan de distintos puntos de México y de la educación libertaria. Gracias. Gracias.